Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Hoy nos corresponde la conferencia Ley de Octavas y de Entropía y me encuentro con mi compañera Isabela. Isabela, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Eh, Bueno, hoy nos encontramos las dos. Vamos a dictar esta conferencia que nos enseña pues varias cosas interesantes que nos sirven pues para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro despertar de la conciencia. Esta conferencia se llama La Ley de Octavas y de Entropía. Entonces vamos a aprender cuál es la diferencia entre las octavas y cuál es la diferencia y qué es la entropía. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, la ley de octavas nos enseña a ascender. Es como una escalerita que uno va ascendiendo. Em, Nos muestra en dónde estamos estancados, en dónde nos encontramos en el punto de nuestra vida, dependiendo de esta escalerita a la que vamos a ir ascendiendo. Y por qué estamos ahí y cómo podemos seguir subiendo y hasta, o sea, hasta lograr la meta final, que es la autorrealización. Y también nos enseñan y nos explican en esta conferencia y en otras también algunas de las leyes. Por ejemplo, en esta conferencia aprendemos la ley de octavas, que es esta misma, cómo vamos ascendiendo, qué es un shock, qué es una pausa y cómo vamos logrando subir para llegar al objetivo que es la autorrealización. bueno, la ley de octavas se basa en la idea de que la vida es un proceso espiritual, ¿sí? Cada nota musical representa un nivel consciente, perdón, eh, revela un nivel de conciencia y crecimiento. Em, Avanzar en esta escala debemos superar pausas y obstáculos que se presentan en nuestro camino. En este caso serían las pruebas o el avance de paso a paso. En estas notas musicales vemos representadas cada cuerpo que hay que crear internamente. El do se refiere al cuerpo físico, el re es el cuerpo vital, el mi se refiere al cuerpo astral, el fa es el cuerpo mental, el sol es el cuerpo causal, el la es el cuerpo búdico y el si es el cuerpo átmico. Bueno, aquí vemos una imagen en donde nos podemos guiar en cómo son las octavas y cómo vamos ascendiendo. ¿Sí? Tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que ya explicamos a qué se refiere. Y encontramos también algo que se llama el shock y también las pausas. El primer shock hace referencia a la primera vez, bueno, nace un bebé, ¿no? Y al inhalar por primera vez, ese es su primer shock, ¿sí? Va y tiene derecho al do, re, mi. O sea, tiene derecho al cuerpo físico, al cuerpo vital y ¿a cuál es el otro cuerpo, Isa? El cuerpo astral. Sí, el cuerpo. Perdón que se me cayó aquí la cámara. Mm, Entonces encontramos el primer shock y luego encontramos la primera pausa. La primera pausa em, pues indica pues, nuestra vida, ¿sí? Eh, el do re mi indica desde el nacimiento hasta la muerte de una persona. O sea, lo que comúnmente conocemos como nacer, crecer, reproducirnos y morir. Es eso, esa es la primera pausa. Y de ahí nos estamos devolviendo y ahí nos estamos estancando todo el tiempo. Ahí estamos bloqueados todas las personas que no practicamos y no despertamos la conciencia. El segundo shock, perdón, el segundo shock se da cuando recibimos este conocimiento y entonces aprendemos para qué es la muerte psicológica, cómo ahorramos nuestra energía, cómo es el proceso de nacer, cómo es el proceso de sacrificio por la humanidad y la muerte psicológica. Entonces, el segundo shock se da cuando recibimos este conocimiento y se nos abren dos caminos, que es el camino del práctico y el camino del creyente. Entonces, empezamos a practicar
o la información y la teoría y lo que escuchamos en las conferencias y en los videos, pero no practicamos nada. Entonces, si practicamos, salimos del primer shock, del segundo shock, de la primera pausa y seguimos subiendo al fa, sol, la. ¿Qué significa esto? Que si pasamos de ahí, entonces vamos a crear nuestros cuerpos internos, que es el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, perdón, hasta que llegamos a la segunda pausa. La segunda pausa se da cuando se crea la primera montaña, es decir, se regeneran los cuerpos y se crearon los cuerpos internos hasta el quinto, que es el causal, o sea, aquí en el A. Ahí se toma otra decisión. Entonces, se toma otra decisión que es seguir hacia la segunda montaña y crearse y unirse con su alma gemela, con su alma divina, o hasta ahí llegó la creación. Entonces, la persona que logra superar esta segunda pausa, entonces entra al tercer shock, que es cuando esa persona tiene que morir en sí mismo. Eso significa que tiene que eliminar sus yoes causa, sus yoes más grandes, por ejemplo, la pereza, la ira, la lujuria, los 7 yoes capitales que conocemos y que nos enseñan desde que estamos chiquitos. Luego de eso sigue la tercera pausa, que es al final de la segunda montaña, y pues ya se ha eliminado todos estos defectos, y se inicia la cuarta montaña, perdón, el cuarto shock para iniciar la tercera montaña. Esto significa que la persona inicial, la persona que hizo su trabajo, ya entró a la tercera montaña y se da el cuarto shock, que es cuando ya se une a su ser, a su Dios y se vuelven uno solo. Y ya logró hacer pues toda la carrera, em, desde el do inferior hasta el do superior. Aquí vemos un ejemplo más sencillo del primer shock, que es pues cuando nace un bebé. El segundo shock, pues cuando se crea, se regeneran los cuerpos internos. El tercer shock es cuando cruza el camino de Nirvana, o sea, y elige el camino directo para unirse con su alma gemela y eliminar sus yoes causa. Y el cuarto shock es cuando ya logra unirse con su propio ser y ya ha logrado terminar la tercera montaña. Puedes continuar, Isabel. Bueno, la entropía es la que nos lleva a la degeneración y a la muerte. No solo el sacrificio y la transformación permiten vencerla, ¿sí? Em, a través del sacrificio perdón, a través del sacrificio de los deseos y los defectos podemos escapar de la entropía, pero digamos, la entropía es lo que nos detiene, ¿sí? Lo que nos frena a seguir avanzando, como, ¿para qué sigo? O me tengo pereza, o es muy difícil. Es lo que, como un impulso que nos detiene en ese punto y no nos deja avanzar. Tenemos que aprender a sacrificar nuestros deseos y nuestros defectos para superar la ley de entropía y poder seguir adelante. Sí, la entropía es una ley de igualación. Es un hecho que si cogemos, por ejemplo, el experimento que tenemos ahí en la imagen, cogemos un vaso caliente y un vaso frío, estos se van a igualar a la misma temperatura. Entonces, esta conferencia lo que nos enseña es a superar eso y no dejarlos igualar por la ley de entropía egoica, que es lo que vemos todos los días en la vida. O sea, nos identificamos y queremos hacer lo mismo todos los días, no queremos salir de la facilidad o del placer, queremos seguir sintiendo todo lo rico que sentimos todos los días y no queremos cambiar eso. Entonces ya en ese estado, estamos en entropía. Y las octavas se dan cuando nos dan, o sea, nosotros mismos hacemos el esfuerzo de salir de esa fascinación, de salir de esos deseos, de seguir alimentando y subir otro escalón. Entonces, vencemos esos deseos y subimos un escalón en esa octava, damos una octava. Entonces la entropía nos va a querer otra vez jalar para abajo y así no la pasamos, de arriba para abajo, de arriba para abajo, porque son dos leyes, es una dualidad.
Entonces, la entropía nos regresa y las octavas pues nos van subiendo, nos van impulsando hacia nuestro propio ser, hacia nuestro propio trabajo individual. ¿Esto cómo lo hacemos para no siempre estar en entropía? Porque la entropía pues eso es algo que se debe trabajar. Entonces tenemos que practicar la muerte psicológica, tenemos que practicar la autoobservación y tenemos que ir observando cada día los detalles que nos van moviendo mucho más la entropía. Es decir, ¿qué es lo que más nos genera malestar para practicar? ¿Qué es lo que más nos genera ira? ¿Qué es lo que más nos identifica en el día? Es decir, ¿será que me gusta jugar mucho más que practicar? ¿Será que me gusta mucho más perder el tiempo en el celular mirando las redes, mirando los influencers, que, que practicar, por ejemplo, una hora de meditación? ¿Será que me gusta mucho más, no sé, eh, escuchar música que ir a hacer una práctica de relajación o una práctica de desdoblamiento astral? Entonces, nos fascinamos con las cosas egoicas y perdemos la octava. Entonces, si un día trabajamos y matamos yoes, nos autoobservamos, pero al otro día no, entonces ahí estamos en desequilibrio y nos igualamos a la entropía. A eso se refiere más o menos la ley de la entropía. Bueno, la transformación es el proceso y el cambio, el proceso de cambio y el crecimiento que nos permite superar la ley de la entropía, ¿sí? Para transformarnos debemos sacrificar nuestros impulsos, deseos egoístas y trabajar en nuestra creación de cuerpos espirituales. Tenemos que aprender a dejar de lado nuestros yoes egoístas, nuestros deseos, nuestros impulsos, em, aprender a dejarlos de lado y eliminar. Eso se refiere uno cuando dice sacrificar para poder crear nuestros cuerpos espirituales, ¿sí? Si no sacrificamos estos impulsos, deseos, em, bueno, impulsos y deseos, no vamos a poder avanzar en nuestro trabajo espiritual y no vamos a poder crear bien los cuerpos espirituales. La meditación nos ayuda a avanzar en la escala, ¿sí? Y alcanzar el nivel más alto de conciencia. En conclusión, la ley de octavas y la ley de entropía son dos principios universales que equilibran la naturaleza, ¿sí? Todos estamos conectados a esta y todos somos sometidos a la misma. La ley de octavas nos enseña a ascender, ¿sí? Y a crecer, mientras que la ley de entropía nos hace retroceder en nuestro proceso espiritual. Eh, sí, En conclusión, esta es pues la ley de octavas y de entropía. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo por mantenernos siempre en autoobservación y eliminación de defectos, para que la ley de igualación o la ley de entropía no nos iguale al resto del ego de nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros somos el principal obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando nos gustan más los placeres y los deseos, pues no somos capaces de sacrificarlos y de hacer un acercamiento al ser que es a través de la muerte psicológica, pues no lo vamos a lograr nunca. Entonces es importante que para lograr esto, es importante tres puntos claves que son el nacimiento espiritual, el morir y el sacrificio por la humanidad. Nacimiento nos expresa que es muy importante la pareja para este trabajo y desarrollar el amor, autoobservarnos, conocernos, conocer nuestra propia psicología. O sea, qué más chévere nosotros mismos investigarnos a nosotros mismos astralmente a través de una práctica y ver qué somos realmente y dónde es que estamos realmente interiormente. Porque uno expresa que digo, yo no sé,
mentirosa, yo no soy mal geniada, yo no digo tal cosa, pero entonces la autoobservación nos demuestra que es lo contrario. Entonces, y el otro factor es el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad enseña a enseñarle a otro a despertar conciencia. Y esto nos beneficia a nosotros porque a través de la enseñanza a otros aprendemos nosotros y también ganamos Dharma. Y el Dharma es súper importante pues para pagar nuestros propios karmas. Entonces, a través de estos tres factores, eh, pues podemos mantenernos en octavas, subiendo, subiendo, subiendo y poder salir poco a poco de la entropía. ¿Quieres agregar algo más, Isabela? No, señora. Bueno, muchas gracias, Isabela. Muchas gracias a todas las personas que están mirando estos videos y los invitamos a seguir em, mirando para que puedan aprender más de cómo poder despertar su conciencia. Si tienen preguntas o dudas, pueden escribirle a algún conferencista o pueden dejar su comentario en la cajita de descripción, en la cajita de comentarios. Listo, muchas gracias a todos. Muchas gracias y los invitamos a seguir viendo. Hasta luego. Chao, Isa. Chao, Jenny.